Bueno, bienvenidos. Este es el video número 3 que corresponde a la clase de manejo de espacios y cantidades en el trabajo en plataforma. Vamos a ingresar, cada quien con su usuario y su contraseña. Ubicamos el nombre del módulo, manejo de espacios y cantidades 1.21.22. Y vamos a revisar el trabajo de la semana número 3. Bueno, aquí vamos a empezar con el tema expresión algebraica de variables cuantitativas y los contenidos son manejo de la teoría de conjuntos y evaluación numérica. Actividades. Conjuntos, aplicar leyes de los exponentes, términos algebraicos y uso de las expresiones algebraicas. Okay. Introducción. En la teoría de conjuntos vas a estudiar los métodos de conteo, los cuales son herramientas eficientes y muy necesarias para la vida cotidiana, por citar algunos ejemplos. En el banco, cuando un cajero automático identifica la solicitud del cliente para entregar billetes, también le asigna la asignación de placas para tener el control vehicular e inclusive el embotellado de bebidas en una empresa refresquera. Conocer los elementos de la teoría de conjuntos te ayudará a mejorar tus propios procesos. Bueno, aquí habría que ver este video donde explica cuáles son las operaciones básicas de los conjuntos y también proporciona parte de lo que se llama notación de conjuntos. Una vez que vean ustedes el video, lo que tendrían que hacer es hacer este ejercicio. Para esta parte es importante retomar algunos elementos, como por ejemplo, identificar que los conjuntos es una colección de objetos y que además, una vez que se tengan los objetos, deben de estar agrupados según algunas características, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser, si tenemos un conjunto de personas, podemos agruparlos, por ejemplo, todos los hombres o todas las mujeres, ¿no? O podemos también tener adultos, niños y a lo mejor de la tercera edad. Entonces, son algunas características que les van a ir ayudando para organizar los elementos que pertenecen a un conjunto. Ahora, todos los conjuntos o las colecciones de elementos siempre van a pertenecer a un conjunto mayor. Ese conjunto se le va a llamar conjunto universal. El conjunto universal se va a representar con la letra U mayúscula y los nombres de los conjuntos van a utilizar letras también mayúsculas, van a utilizar un signo igual y van a utilizar llaves para poder poner sus elementos. Cada elemento debe de estar separado por una coma. Se puede escribir los conjuntos tal cuales, los elementos, o también se puede recurrir a representarlos por medio de diagramas de Venn. De manera que un conjunto va a estar dentro de un círculo y cada círculo se le debe de asignar una letra mayúscula. Los conjuntos pueden unirse, pueden, en este caso la palabra correcta es intersectarse unos con otros, o puede que no se toquen, que no compartan elementos, pero siempre van a ser representados por círculos. Y todos esos círculos van a estar enmarcados por un cuadrado, que eso es lo que se llama el conjunto universo, ¿sí? Puede que exista el conjunto universo en los ejercicios, como puede no ser necesario. Por eso aquí se están ilustrando dos formas de representarlo. Eso se llaman diagramas de Venn. Para meter un diagrama de Venn o utilizar los elementos, solo se van a utilizar cuando se conozcan todos los elementos del conjunto. Es decir, si tenemos en algún momento conjuntos infinitos que quiere muchísimos elementos, se requiere otro tipo de notación.
Ahora, existen dos maneras de organizar los conjuntos. Se pueden definir por extensión o se pueden definir por comprensión. En la primera, cuando se define por extensión, es porque cuando se utiliza la notación, como por ejemplo aquí, el nombre del conjunto, el signo igual y se abren las llaves. Dentro de las llaves están los elementos del conjunto y se conoce que es por extensión porque están todos los elementos, ¿sí? Ahora, si el conjunto se define por comprensión, lo que se tiene que anotar entre las llaves es una oración que describa cuáles son los elementos que forman ese conjunto. En este caso, el mismo conjunto que estamos hablando aquí sería A mayúscula, igual, llave, entre llaves, y ahora tendría que ser una X, tal que, así significa esto, tal que la X sea una vocal. Esto y esto de acá es lo mismo, pero arriba es por extensión y abajo es por comprensión. Aquí la situación está en que hay algunos conjuntos que tienen muchos elementos, entonces no todos los elementos pueden meterse en las mismas operaciones. Por eso se recurre a esta oración. Entonces, letras mayúsculas para los conjuntos y no hay que olvidar que hay letras que no se pueden utilizar, como la N, que representa los números naturales, la Z, los números enteros, la Q, números racionales, la R, números reales, la I de imaginarios y la C de complejos. ¿Ok? La notación de un conjunto es entre llaves, la línea vertical quiere decir tal que, y aquí normalmente puede ir una constante o puede ir una variable. Y del lado derecho, esto es una condición que implica dos números o dos cantidades y utilizar un signo de relación. No olvidemos que los signos de relación es el igual, el diferente, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Entonces, esto que está aquí se lee el conjunto de todas las X, tal que la X es mayor que 0. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser este. La K, que es un número cualquiera, que pertenece a Z. Z son números enteros. Tal que esa letra o ese valor K tiene que ser mayor que 5. Entonces, si nos situamos en los números enteros y tiene que ser mayor que 5, los elementos que pertenecen a este conjunto tendría que ser el 6, el 7, el 8, hasta el infinito. ¿Ok? Pero se está utilizando una notación. Ahora, estos son los elementos más comunes que se pueden utilizar en un conjunto. ¿Sí? Este signo de en medio significa pertenece. Entonces, la X va a ser una constante, un elemento, un número. Entonces, este elemento pertenece al conjunto A, así se lee. El elemento X pertenece al conjunto A. Si tiene una diagonal, el elemento X no pertenece al conjunto A. Las operaciones con conjuntos incluyen dos conjuntos y un signo en medio. En este caso, este signo significa que es un subconjunto. Y se puede leer como subconjunto entre letras, como es aquí, o subconjunto de una letra con el universo. Y además también se pueden agregar condiciones, como por ejemplo, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ok? Entonces tenemos subconjunto, tenemos aquí la unión, que es una operación como si fuera la suma. Esta es la intersección, que son los elementos que están en ambos conjuntos. Y esta es la resta o la diferencia entre conjuntos, y este de aquí se llama complemento. ¿Ok? El complemento de A. Ahora,
Si nosotros vamos a hacer la unión de dos conjuntos, el elemento que pertenece al conjunto A también debe pertenecer al conjunto B. Si nosotros vamos a hacer una intersección, son los elementos X que pertenecen a A y que pertenecen a B. Aquí este signo de acá, este signo de acá y este signo de acá, uno se llama OR y otro se llama AND. ¿Sí? Entonces, el OR es como si fuera el O en español y la AND es como si fuera el I. Entonces, X que pertenece a A o X que pertenece a B, estamos hablando de una intersección. Pero en una unión es una X que pertenece a A y que también pertenece a B. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante en la práctica y también lo van a ver en el siguiente semestre, donde llevan más ejercicios de lógica, y ahí lo van a tratar más. Entonces, aquí cuando hablamos de una resta, son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Y el complemento son los elementos que están en A, que pertenecen al universo, pero que no pertenecen al conjunto A. ¿Ok? A ver. Este es un ejercicio o un ejemplo en el cual tenemos un conjunto de nombres propios. Entonces dice, un grupo de amigos se inscribe en 2 torneos de fútbol y de básquetbol. Algunos se inscriben en ambos. Aquí van a empezar las condiciones. El conjunto A está formado por amigos que se inscriben en fútbol. ¿Cuáles son los amigos de fútbol? Juan, Diego, Pablo y Matías. El conjunto B son los amigos que se inscriben en básquetbol. ¿Quiénes están en básquetbol? Diego, Esteban, Ramiro y Matías. Ahora, pide que se representen los conjuntos en unión, intersección, diferencia y complemento. Entonces, el primero que es unión. Aquí hay que poner, como esto es como si fuera una suma, es todos los elementos del conjunto A más todos los elementos del conjunto B. Entonces aquí va Juan, Diego, Esteban, Pablo, Ramiro, Matías y Luciano. ¿Sí? Y se cierra la llave y cada uno va separado por una coma. Ahora, los elementos de A que están en intersección con B, quiere decir los nombres de las personas que tanto están en fútbol como están en básquetbol. En este caso tendría que ser Diego, porque está en los dos. Esteban no, porque no está en fútbol, está en básquet. Pablo está en fútbol, pero no está en básquet. Y Matías, ¿sí? Solo Diego y Matías. Ahora, A menos B son los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, sería Juan, está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. Diego está en ambos, Esteban no está en A, Pablo, porque está en A, pero no está en B. Ramiro no está en A, Matías está en ambos, Luciano no, porque no está en ambos. ¿Okay? Y luego sería el complemento. Son los elementos que están en el conjunto A, es decir, que pertenecen al universo, pero que no están en el conjunto A. Entonces, por ejemplo, Juan sí está en el conjunto A, Diego también está en el conjunto A, Esteban no está en el conjunto A, Pablo sí está en el A, Ramiro no está en el conjunto A,
Matías está en ambos y Luciano, porque no está en el A ni está en el B, pero Luciano pertenece al universo. Aquí obviamente se tendría que poner los nombres completos, pero ahorita por la explicación pues estoy haciendo así de rápido, ¿ok? Bueno, regresando a la plataforma, ahora la práctica que van a realizar es, en lugar de tener nombres propios, tienen letras. El universo de sus letras solamente son 3, 6, 7. El conjunto A está la letra A, la letra C, la E y la G. El conjunto Y, A, B y C. Y el conjunto Z, B, C, D y F. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Aquí en este caso tendrían que buscar X intersección con Y, estos dos conjuntos. Los elementos que están en ambos, por ejemplo, es el A y la C, nada más. Después tendrían que hacer la unión de ambos conjuntos y así sucesivamente irse leyendo. Y aquí, por ejemplo, cuando encuentren un paréntesis, recuerden, primero se hace lo del paréntesis, se tendría que hacer la intersección de Y con Z y ese resultado se une con X. ¿Ok? Yo les recomiendo otra vez que esto lo hagan en su cuaderno, que cuando ya tengan las respuestas entren y pongan el resultado. Recuerden que cada elemento debe ir separado entre comas. Le van a dar revisar y obviamente la plataforma les va a arrojar los resultados pertenecientes a este ejercicio. ¿Ok? Recuerden que a mí me aparece por 2, pero porque estoy en cuenta de docente. Bueno, este tema, las leyes de los exponentes, ya lo vimos en un curso normal. De hecho, aquí fue donde algunos empezaron a integrar, pero si no lo vieron, igual no se preocupen, hay que ver el video, viene bastante explicado el video, y una vez que veamos el video, hay que realizar esta actividad. Si pueden ver, es un solo ejercicio, pero hasta acá abajo están los elementos. Entonces hay que arrastrar los elementos de acá e irlos colocando en cada una de las columnas. De este lado vienen las expresiones algebraicas, aquí vienen las leyes de los exponentes que está aplicando y aquí viene el resultado. Una vez que terminen de ubicarlos en una o en otra columna, le van a dar terminar el intento y ahí va a aparecer. Una vez que terminen de hacer ese intento, le dan donde dice enviar todo y terminar para que se envíe su resultado y se pueda registrar. Esta parte viene a ser más explícito lo de las leyes de los exponentes. Aquí viene un breve dibujo donde viene cuál es el signo, cuál es el coeficiente, la variable y el exponente, porque esto es previo a empezar en los términos algebraicos. Es decir, hay que ver este video donde nos explican qué es un monomio, un binomio y un trinomio y cuáles son los elementos que debe de llevar un término algebraico, que son 4: signo, número, literal y exponente. Algunos términos van a tener todos, algunos términos no van a tenerlos. Una vez terminado el video, tienen que entrar a esta parte y hacer la actividad correspondiente a los términos algebraicos. Lo que tienen que hacer aquí es exactamente lo mismo. En la parte inferior están las cajas. Hay que irlas colocando en la tabla para que se vaya llenando. Aquí, por ejemplo, el 3a a la sexta. ¿Cuál es el signo? Positivo. El coeficiente es 3. El exponente es 6 y la letra es A. ¿Okay? Una vez que termine, le dan terminar intento, enviar todo y terminar para que se registre su actividad. Y bueno, aquí viene otra parte teórica. Aquí sí es importante que vayan leyendo con bastante calma, porque aquí viene especificado que es un monomio, un binomio, un trinomio, un polinomio, y está acompañado de un video. Estos son como apuntes, y aquí vienen algunos ejemplos.
Una vez que terminan de ver ese video y anotar los ejemplos, hay que hacer el ejercicio de expresiones algebraicas. Es una tabla en donde viene una expresión y tienen que buscar si es monomio, binomio, polinomio, cuál es el grado relativo de ese polinomio y cuál es el grado absoluto, así para cada uno. En la parte inferior vienen los elementos. ¿Okay? Hay que arrastrarlos y hay que ponerlos. Cuando terminen le dan enviar todo y terminar para que se pueda registrar su actividad. Y así van a estar listos para realizar la actividad de evaluación 121. Y aquí lo que hay que hacer es hacer en una lista de todo lo que se pide, resolverlo en hojas blancas. Una vez que se tiene terminado, escanearlos, preparar el PDF y subirlos. Entonces, yo recomiendo que hagan sus ejercicios en hojas blancas, los tengan escaneados, se metan al Word y vayan organizando todas sus fotos. En un solo documento Word, tener todas sus capturas o todas sus fotos, y ese Word lo suben o lo convierten a PDF y lo suben aquí. Hasta acá tendrían que hacer la semana, que es la actividad de evaluación 121, es llegando a la semana número 4.